Bien, chicos, vamos a continuar ya con la última sesión. Vamos a hablar también de manera muy rápida del último, más bien del proyecto final. Ya saben, cualquier cosa, pues ahí está el correo para que ustedes me puedan me pueden enviar cualquier duda que tengan y así poder resolvérselas de mejor manera. Bien. Recuerden que esto ya lo van a poder visualizar al término de la clase. Ahorita después de las 12:40, 12:40 y algo lo van a poder visualizar. Rápidamente se los leo. El proyecto final para esta materia de estructuras va a ser una investigación de las organizaciones sociales en México, desde 1960 hasta la actualidad. Créanme que hay material para aventar para arriba, chicos. Lo pueden hacer de varias maneras. Por ejemplo, hacer este material o hacer la investigación por sexenio, si ustedes quieren. O sea, por ejemplo, a partir de 1960, el sexenio que corresponda a esa década, pueden poner pues la organización social más emblemática de ese sexenio. Pueden hacerlo por cada 5 años, por cada 10. Hay incluso algunas información en red en donde viene, digamos, como un ensayo. Ustedes pueden hacerlo de la manera en que ustedes más les acomode, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué se trata este proyecto final? Bueno, como el proyecto final anterior también va a constar de diferentes partes. Va a ser pues obviamente la portada con datos personales suyos. Va a tener también un índice, obviamente para que ustedes puedan tener ese índice, pues necesitan numerar las páginas. Va a tener una introducción. La introducción prácticamente es la definición de lo que es una organización social, la reseña de las organizaciones sociales en México, etcétera, ¿no? O los antecedentes. El desarrollo, bueno, como ya se los comenté, el trabajo, ustedes van a tener que investigar organizaciones sociales en México a partir de 1960 a la fecha, y ustedes lo pueden organizar, como les vuelvo a decir, por sexenio, o sea, por presidente de la República. Pueden hacerlo por cada 10 años, pueden hacerlo cada 5 años, es decir, de 1960 a 1965, la organización social fulanita fue la que más, digamos, se dio a conocer por tal y cual situación, etcétera. ¿Qué es lo que se busca, obviamente, de esta información? Que ustedes den a conocer, obviamente, la organización que tuvo más difusión, organización social que tuvo más difusión en tal época del año, porque hizo tal situación, que dicha organización, su objetivo fue X, Y, Z, y bueno, durante esa época tuvieron más presencia en el país por esto y eso. O sea, básicamente explicar de acuerdo al criterio de ustedes por qué dicha organización fue la que más resaltó durante ese periodo de tiempo, ¿no? Ya sea que lo puedan hacer por cada 5 años, vuelvo a repetirles, cada 10 años o cada sexenio, ¿sí? Eso, o en forma así de texto tal cual, como si fuera un ensayo, también lo pueden hacer. Solamente toman en cuenta que pues tienen que hablar de la organización, tienen que hablar de cuál es, cómo fue creada y pues por qué resaltó, por qué figuró durante tal época del año. A lo mejor hubo algún tipo de evento. Por ejemplo, en los disturbios de 1968 se creó una organización social hecha por estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes hablar de lo que fue en esa época, ¿no? A partir del siguiente sexenio, la organización social fulanita de tal, y así posteriormente, pero que sea en México, obviamente. Eso va a ser parte del desarrollo del trabajo. La conclusión personal, igual, se las voy a pedir de una cuartilla. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ustedes van a investigar o van a poner de desarrollo, prácticamente todo lo van a investigar, ¿sí? No va a ser, digamos, creación propia. Entonces, lo que sí me interesa también dentro de la conclusión es que sea de por lo menos una cuartilla, es decir, de una hoja, y que obviamente tenga sus opiniones personales, en donde ustedes puedan dar una opinión acerca del trabajo que hicieron con respecto a todos los temas que hemos visto hasta el momento en la materia, ¿no? Cómo es que se van
digamos, integrando unos con otros. Y pues obviamente la bibliografía, como ya lo habíamos mencionado, como no es información totalmente de ustedes, pues de alguna fuente lo tuvieron que haber sacado, infórmenlas ahí, por favor. La fecha límite para entregar será hasta el día 23 de septiembre, hasta el miércoles 23, que es nuestro último día de clases, hasta las 10 de la noche, sin excepción. Por eso se los hago llegar de una vez para que si quieren también durante el fin de semana, si lo tienen ya para el fin de semana, súbanlo y no hay ningún problema. Podrá presentarse a mano o computadora, como lo que les venía explicando también, tampoco hay ningún problema, siempre y cuando procuren transformarlo a PDF. No hay límite de hojas tampoco, con las que ustedes requieran. Y pues también en caso de detectarse copia, ya sea con otro trabajo de otro compañero o que sea una copia tal cual de algún trabajo que ande por ahí en la red, pues se les, obviamente se les invalidará totalmente el valor del proyecto. ¿Alguna duda con respecto al proyecto de esta materia? Si no, como quiera, si tienen alguna duda en particular, pueden hacerme llegar un correo y lo resolvemos. Bien, vamos a ver rápidamente el día de hoy para esta materia varios temas correspondientes al control social y la burocracia, la eficiencia y el sistema del poder. Fíjense que son temas bastante interesantes con respecto a lo que vamos a ver, que es el control social, ¿sí? Sabemos que en el gobierno, obviamente, siempre se ha mantenido un tipo de control social. En algunos gobiernos, obviamente, más acentuados que en otros, ¿no? Por diversas causas, causas religiosas, causas sociales, causas políticas, etcétera. Entonces, nos dice que el control social se extiende por todos los medios que utiliza una sociedad para que sus miembros cumplan las normas culturalmente aceptadas. Por ello, mediante sanciones, sean positivas o negativas, se consigue asegurar la conformidad de las conductas a los modelos sociales establecidos. Ahora, fíjense bien, el control social, hablando de organizaciones, y como lo hemos repetido en varias ocasiones, la organización social que nosotros conocemos al principio de nuestras vidas, pues es la familia. Y este control obviamente también se da a partir de las familias y se vienen extendiendo hacia otras organizaciones, ya sea de tipo social, como les digo, ya sea de tipo política, deportiva, etcétera, ¿no? Gubernamentales y demás. Entonces, nos dice aquí que el control social interno se consigue a través de la socialización, proceso por el cual la persona se conforma con las pautas sociales y culturales de su medio social. Dice, como ya hemos visto, supone la interiorización de las normas sociales, esto es aprender una conducta. O sea, son todas aquellas normas que no están escritas, sin embargo, sabemos que deben cumplirse. Por ejemplo, sabemos que pues obviamente, bueno, que de hecho sí está en algunos reglamentos en el bando del buen gobierno en los municipios, sí está contemplado, por ejemplo, las sanciones a aquellas personas que hagan desfiguros o desmanes públicos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos salir a la calle desnudos, pues sí eres sujeto a una sanción. Y estas sanciones, pues obviamente puede que sea positiva, como pues a lo mejor como una llamada de atención por parte de la autoridad, o si ya eres reincidente, pues a lo mejor una sanción de tipo corporal, en donde estés, digamos, privado de tu libertad o preso durante un par de horas en barandilla, por ejemplo. Dentro de la casa, pues también obviamente hay control, ¿verdad? ¿Y de qué manera se da? Pues de la manera igual por medio de castigos, ¿no? Desde que uno está chico, uno aprende las normas de casa por medio de castigos. ¿Y cuáles son? Pues igual, pues podríamos decir que una privación no ilegal, ¿verdad? De la libertad, en donde pues a uno le prohíban a lo mejor salir en la noche a jugar con los compañeritos o con los amiguitos de la colonia, o te prohíban salir a alguna fiesta o demás, ¿no? Cuando se podía. Ahorita definitivamente
yo no le llamaría control social. Hay ciertas personas que a esta situación de la cuarentena lo consideran como una situación, como una situación social y como una situación de control social. Sin embargo, debemos de tener en claro que básicamente tiene sus fundamentos por cuestiones de salubridad. Entonces, sí es, les digo, cada quien tiene su propia manera de observar las cosas y pues bueno, hay quienes los llaman como una medida de control social. Realmente, lo que sí sabemos es que es sobre todo para la cuestión de prevención de la enfermedad. Bien, la burocracia, chicos, la burocracia es algo con lo que hemos estado viviendo, pues también desde el principio de nuestras vidas, ¿no? La burocracia es un sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos. Más adelante vamos a ver con mayor detenimiento lo que es el significado de la burocracia. Muchos de ustedes, y con justa razón, relacionan a la burocracia con todo aquel proceso lento. Inclusive se han hecho burlas, se han hecho memes, se han hecho caricaturas, con cuestión de la burocracia, ¿no? En donde pintan al burócrata mexicano como una persona lenta, como una persona descuidada, como una persona desinteresada en el servicio que da, como la típica persona que a lo mejor llega uno a hacer algún trámite, alguna oficina de gobierno y se encuentra al asistente pues todavía desayunando, o o aquella asistente o aquella persona que se presta a a un acto de corrupción, ¿verdad? Con tal de brincarse toda la burocracia y demás. Entonces, sí realmente estamos hablando de una situación que, sobre todo en nuestra comunidad, es bien conocida y bien sabida, ¿no? El hecho de estos actos de burocratismo, ¿no? Nos dice aquí que en el sentido peyorativo, o sea, en un sentido, digamos, así como humillante, como lastimoso, la burocracia se puede denominar como la influencia excesiva que pueden llegar a ejercer los funcionarios en los asuntos públicos. O sea, realmente sí, al sentirse con un poder, digamos, para hacer ciertas cosas, pues aprovechan de eso y pues hacen cuestiones o son capaces a veces hasta de negar servicios que por derecho tenemos, ¿no? Bien. Y bueno, nos dice que la necesidad del control social es la inexistencia de la sociedad. La vida en común está regida por un orden y ese orden, además, debe de cumplir como un sistema de poder en el que se establece relaciones variadas y múltiples, micropoderes, diría Foucault. Foucault es un estudioso francés que dice que establece lazos sociales como ser personales, familiares, jurídicos, afectivos, pero si se dan cuenta, en cada tipo de organización siempre se maneja la figura del poder. Siempre existe un sistema del poder y ahorita vamos a ver específicamente a qué se refiere este sistema de poder, porque hay sistemas de poder que vienen conforme un organigrama, cuando estamos hablando de una organización, en este caso empresarial, pero también hay ciertos sistemas de poder que se dan de acuerdo a la personalidad de las personas, ¿no? De la organización tal cual, que es, digamos, un sistema de poder, pues, de manera prácticamente podríamos decir que informal. Bien, vemos aquí en el siguiente tema tres cuestiones. Dice poder, conflicto y política en las organizaciones, en todas las organizaciones. Si nosotros hablamos de la organización que tenemos en casa, como es la familia, sabemos que siempre va a haber el conflicto de poder, como entre papá y mamá en el caso, ¿verdad?, de que haya familias de este tipo, o en el caso de la figura, digamos, todavía dentro de nuestra cultura, mantenemos un respeto hacia las figuras mayores. Por ejemplo, hay familias que se componen con, aparte de los padres, o a falta de estos, pues de los abuelitos y demás, ¿no? Entonces, aquellas figuras de poder siempre, o por lo regular, siempre van a ser las más grandes de edad, las de mayor experiencia.
En el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de los hermanos, el hermano que va a imponerse o que va a tener, digamos, este sistema de poder entre hermanos tal cual, pues va a ser el mayor, ¿no? Por derecho, supuestamente, pero en algunas ocasiones la personalidad del hermano mayor no lo hace, digamos, un buen candidato a ser la cabeza o a ser, digamos, la autoridad, sino que alguno de sus hermanos de menor edad tiene esta personalidad, porque recuerden, como les había comentado yo en algún momento, en alguna organización, en la sociedad, siempre va a haber un líder o una figura de autoridad y siempre va a haber los que le siguen. Y no es que los que le sigan sean menos o valgan menos, simplemente que la naturaleza nos dotó, digamos, de estas características para que haya alguien que siga y alguien a quien seguir. ¿Cómo van a elegir la figura de autoridad? En base a sus valores. Recordemos un poco la película que vieron ustedes la semana pasada de El Señor de las Moscas. ¿Cómo fue que había dos personalidades, en este caso, dos figuras de autoridad, una la buena y otra el malo, ¿no? Y cómo fue que empezaron a seguirlo. Algunos por miedo se fueron hacia el bando de los malos, de los rebeldes, otros porque se sentían identificados, otros por compañerismo o por amistad se fueron con la figura de autoridad rebelde y demás, ¿no? Y otros por ser fieles a la amistad o a sus principios, pues se quedaron con la figura de autoridad, digamos, la más noble, ¿verdad? La más correcta, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre va a haber poder. Mientras haya poder, va a haber conflictos. Nos dice aquí, fíjense una cosa bien interesante. Los conflictos surgen siempre que los intereses chocan. Eso es muy, muy cierto. Y lo podemos ver en todo tipo de organizaciones. Si nos vamos, por ejemplo, a una organización deportiva, que ustedes estén dentro de un equipo de fútbol o que tengan, por ejemplo, a sus sobrinos o a sus hijos dentro de un equipo de fútbol, pues obviamente que hay ciertas padres, ¿verdad? Que quieren que las habilidades de sus hijos pues sean resaltadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la figura del portero, que de todos los jugadores pues nada más hay un portero, ¿no? Entonces es muy común que a veces los papás empiecen, digamos, a tener conflictos entre ellos por ver quién es el mejor candidato a ser portero, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tiene a lo mejor un mayor rango como de lucirse o por sus cualidades o demás del niño, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver a los papás que están en desacuerdo porque su hijo no quedó de delantero o no quedó de portero, no quedó. Y entonces son intereses que chocan y que hacen que surjan conflictos. Y surgen de tal manera que a veces pues se hacen algunas peleas verbales, a veces se llegan a los golpes o a veces pues de plano dan por terminada la relación con esa organización y se salen de ahí, ¿no? Por este tipo de conflictos, dado a que sus intereses pues no fueron escuchados, no fueron atendidos y por lo tanto pues entraron en un desacuerdo de poder, ¿verdad? Política, porque la política es, es inherente, digamos, es algo que nace con las organizaciones. ¿A qué se refiere? La política nos viene dando las normas, nos viene dando las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, de una organización. Si alguien no está de acuerdo, va a haber conflictos. Si alguien no está de acuerdo con la figura de autoridad o la figura que ejerza el poder, va a haber conflictos. Ojo, no siempre la figura de autoridad en una organización, en este caso, es la figura de poder. Y lo vemos a veces en cuestiones, digamos, políticas. Hay quienes pueden fungir como, digamos, el jefe, la autoridad máxima de algún organismo político, pero a sabiendas que detrás de él hay un grupo de personas o una persona en sí con intereses que está manejando a esa figura de autoridad. Y entonces podemos decir que no es que el poder esté
dentro de la figura de autoridad, sino que es en otra persona externa. Ojo con eso. Ahora bien, nos dice aquí que el conflicto puede ser personal, interpersonal o entre grupos o coaliciones rivales. Puede construirse dentro de las estructuras, funciones, actitudes y estereotipos de la organización o surgir a partir de recursos poco frecuentes. Puede ser explícito o encubierto los conflictos, cualesquiera que sea la razón y la forma en que tomen, el origen reside en una divergencia de intereses percibida o real. En pocas palabras, volvemos a lo mismo. El conflicto se origina a partir de un problema de intereses. Cada quien tiene sus propios intereses, cada quien tiene bien definido lo que quiere, y cuando por alguna razón no podemos llevar a cabo lo que nosotros consideramos que nos va a beneficiar, entonces ahí hay problemas. Ahí hay problemas, si hay problemas, ahí hay conflictos. Nos dice que la política en la organización puede verse más claramente en los conflictos y juegos de poder, definitivamente. Si no hay estos dos, en este caso, en estos dos conceptos dentro de la política en alguna organización, chicos, entonces eso no es política. Es parte del comportamiento humano. Simple y sencillamente hay que tener la inteligencia emocional para hacerle frente a estos y pues en cierta forma que se cumpla el cometido. Ustedes como futuros profesionistas, licenciados en comercio internacional y por qué no, futuros líderes, tienen que manejar este tipo de cuestiones de poder y conflictos de una manera que ustedes puedan llevar o resolverlos de modo que queden todos contentos. Esa, digamos que a veces esa es la tarea de un líder, ¿no? Sí, es dirigir a un grupo de personas hacia un mismo fin, pero de modo que todos lleguen bien seguros de lo que están haciendo. ¿Sí? Que lleguen por convicción y no a la fuerza. Bien, nos dice aquí que hay una obra que se llama Vigilar y Castigar, precisamente de este pensador francés postmoderno, Michel, discúlpeme mi francés, Foucault, algo así. Esta persona publicó esta obra que se llama Vigilar y Castigar en 1975. Dice que a través de esta obra nos dice que a través de un estudio del derecho penal y concretamente del régimen penitenciario del siglo XVIII hasta el XIX, estudia la presencia de relaciones de poder, las tecnologías de control y la microfísica del poder presente en nuestra sociedad. Puede parecer muy rimbombante, pero realmente son cuestiones que, fíjense, él lo ve desde un régimen penitenciario, ¿no? Donde sabemos que hay personas que están privadas de su libertad, privadas de ciertas cuestiones a las que estaban acostumbradas, algunas a lo mejor condenadas de manera justificada, a lo mejor otras no. Entonces hay de todo, ¿no? Sobre todo el ambiente de mucha incertidumbre, el ambiente de inseguridad, el ambiente de frustración. Entonces, ¿qué es lo que básicamente da a entender esta obra? Fíjense, son desarrolladas en 4 capítulos, nada más con el de hecho de oír cada nombre de capítulo, saben que realmente es una obra bastante oscura, ¿no? Suplicio, castigo, disciplina y prisión, ¿sí? Los cuales se rigen por 4 reglas que guían el estudio a saber, ¿sí? Por favor, Candy, ¿puedes por favor leerme los 4 incisos? Candy Morales, ¿tienes oportunidad? Si no, por favor que te apoye, Cintia Lisset. Candy, ajá. A ver, te escucho, Candy. Oh, no. A ver, Candy, no te escuchas muy bien.
Si me permites darle oportunidad a alguien más porque realmente no te escucho. Voy a darle la palabra a Nayara. Por favor, Nayara. Gracias, Candy. Como quiera se te va a tomar la participación, no te preocupes. Número 1. No centrar el estudio en el aspecto represivo de la pena, sino también en sus efectos positivos, considerando así al castigo como una función social compleja. Número 2. Abordar los métodos punitivos desde la perspectiva de la táctica política y no meramente como consecuencia de la ley. Número 3. Analizar la historia del derecho penal y de las ciencias humanas como si estuvieran separadas, sino buscar si ambas dependen de un mismo proceso de información epistemológico, jurídico. Y 4. Examinar si el desplazamiento de la pena del cuerpo al alma y la inserción de un saber científico en el ámbito penal implican un cambio en la forma como el cuerpo se ve atravesado por las relaciones de poder. Muchas gracias. Fíjense qué interesante todo esto que acaba de leer la compañera. Como un punto, digamos, importante de estas reglas de esta obra, nos dice que nos dice abordar los métodos punitivos, o sea, de castigo desde la perspectiva de la táctica política y no meramente como consecuencia de la ley. Y otro también dice examinar si el desplazamiento de la pena del cuerpo al alma. ¿A qué se refiere esto? Que lo que buscaban también era ver si había, por ejemplo, en el último punto dice, implica un cambio en la forma como el cuerpo se ve atravesado por las relaciones de poder. Es decir, ¿qué es, digamos, lo que más dañaba en un determinado caso? ¿Un castigo corporal o un castigo al alma? ¿A qué se refiere con un castigo al alma? Se refiere a aquel sentimiento de culpabilidad, aquel sentimiento a lo mejor de rechazo, sobre todo de culpabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te mantiene, digamos, bajo, en este caso, bajo castigo? ¿Cuál sería el peor castigo, vaya, por decirlo de alguna manera, dentro de las relaciones de poder? El hecho de que te sientas culpable o el hecho de que te castiguen físicamente, por ejemplo, que te priven de tu libertad, que que te torturen y demás. Entonces, es algo es algo bastante, digamos, fuerte, ¿no? Sabemos que en algunos casos estos juegos de poder implican también castigos físicos y castigos fuertes, ¿no? Que a veces pueden derivar hasta en la muerte, ¿no? Pero, y este tipo de situaciones pueden quedar demostradas como, inclusive pueden acentuar aún más ese sentimiento de superioridad por parte de la autoridad o de la organización. Claro, obviamente estamos hablando de organizaciones, digamos, no del tipo legal, si lo vemos de alguna manera, y no del tipo, digamos, no del tipo social tal cual, ¿no? Sabemos que en México, y fíjense que hay un video que les compartí como parte de su tarea, en donde ustedes van a ser partícipes de cómo México se ha desempeñado, digamos, en el ámbito internacional con respecto a figuras de poder de otros países. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ver cómo México, como país, se desenvuelve frente a figuras de poder como los Estados Unidos, como Canadá y demás, ¿no? Y eso lo vemos inclusive hasta en los tratados comerciales, ¿no? Se supone que un tratado comercial, como ustedes saben, chicos licenciados en comercio, pues son tratados que básicamente buscan crear una igualdad entre los miembros que lo forman, ¿no? Y que muchas veces no se pueden cumplir. Hay ciertas disposiciones, empezando, por ejemplo, en el caso del TEMEC, que hacen que este tipo de situaciones
o de objetivos del tratado pues no se cumpla por cuestión de desigualdad. Entonces, lógicamente, el poder lo tiene quien tenga la mayor ventaja, ¿no? Y sabemos que en un tratado, en el caso del TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pues sabemos quién es el líder ahí. Bien. En cuanto a la institución, organización y burocracia, son tres tipos de elementos que nosotros vemos en la sociedad. ¿Sí? Fíjense bien. El término de burocracia, dice, es un sistema de organización que se caracteriza por procesos que pueden ser centralizados o descentralizados. Este concepto se relaciona con instituciones de gobierno. Aquí vemos los tres conceptos, lo que es la burocracia, lo que es la organización y lo que es las instituciones. ¿Cómo? Bueno, la burocracia es parte de un sistema de organización y este concepto de burocracia lo podemos encontrar o lo podemos relacionar también con instituciones. ¿Cuáles? De gobierno, como lo vimos hace un momento. Entonces, en nuestro país es muy común que este concepto de burocracia quede, digamos, ridiculizado y a veces sea objeto hasta de burlas, como les digo, a veces sea objeto de enojo, a veces sea objeto de denuncias, ¿no? Cada presidente siempre ha procurado de alguna manera disminuir este mal concepto de la burocracia. Sabemos que un burócrata, de acuerdo a su definición más fiel, es en este caso, nos dice que el término de burocracia procede del francés y que este a su vez es originario del término bureau, que significa oficina o escritorio, y crati, que significa gobierno, o sea, un gobierno de oficina o de escritorio, si es que lo queremos ver de esta manera, en cuanto a los términos que la componen. ¿Sí? Entonces, cada gobierno, cada sexenio, cada presidente siempre ha tratado de poner su granito de arena en cuanto a la mejora de este concepto que tenemos nosotros como burocracia, ¿no? Como gobierno, en donde cada uno de estos presidentes o de estos gobiernos que van entrando tratan de cambiar la percepción, obviamente cambiarla en la cuestión de mejorarla, ¿verdad? No todos buscan, y obviamente no es lo ideal que se pretenda que haya un peor gobierno que otro, aunque a veces, pues, de acuerdo a nuestra percepción, así suele suceder. Bien, ¿cuáles son los rasgos característicos del sistema burocrático? Nos dicen que las normas están recogidas por escrito de antemano, o sea, hay normas, hay puestos definidos, está una seguridad en el puesto de trabajo y posibilidades de ascenso, que no cualquier centro de trabajo, en este caso, que no tenga relación con el gobierno pasa igual. Por eso muchas veces uno hace la comparación de los trabajadores de gobierno con los trabajadores de organizaciones particulares por esta situación. División del trabajo, hay una división bien marcada del trabajo. Jerarquía de autoridad, se reconoce su cadena de mando. Y los procedimientos, las rutinas o tareas cotidianas están estandarizados. ¿Qué quiere decir? Que cada quien sabe lo que va a hacer en su puesto. Y obviamente no hace de más. Entonces, la burocracia a menudo es criticada por lo que le venimos platicando, por estos inconvenientes, pero también debemos de saber que a pesar de los inconvenientes, también hay ventajas. Y una de ellas, pues, es el desempeño adecuado en el puesto de trabajo. Claro, obviamente, así como hay gente que es pésimo servidor público, también hay personas que se distinguen por el buen servicio que dan y por su trato, pues, humano, ¿verdad? No todo es negro, también hay tonalidades en blanco dentro de la burocracia. Nos dice que hay una previsibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se desarrolla según las normas, las decisiones se tomarán con rapidez y meritocracia. Nos dice aquí que habrá una selección en función de la capacidad y competencia. A veces la hay, a veces no la hay. Entonces, pero bueno, la marca como una ventaja posible de lo que es la burocracia. En cambio, lo contrario, que es los inconvenientes, pues como lo hemos visto, se basa mucho más en la lentitud de los procesos,
en que da lugar a situaciones de nepotismo o de corrupción. Fíjense qué importante, y ahorita les hago les doy esa información, qué importante es el tema del combate a la corrupción, que inclusive dentro del tratado México, Estados Unidos, Canadá, que acaba de entrar en vigor ahora a principios de este año, fíjense que hay un apartado que habla sobre la corrupción. Dentro de las modificaciones que hubo a partir del Tratado de Libre Comercio o del Telecán, ahora la nueva figura que es el TEMEC, hay varios apartados o hay información relevante que habla sobre el combate a la corrupción. Fíjense qué tan importante es para los países abatir este tipo de cuestiones en cuanto a corrupción. Y no estamos hablando precisamente de México, estamos hablando que corrupción en los 3 países, tanto Estados Unidos como Canadá, en donde obviamente pues es mucho más acentuado este tipo de situaciones aquí en el país, ¿no? Entonces, sí es bien importante que antes de lanzar una crítica a la burocracia o el hecho de solicitar que la burocracia desaparezca, hay que precisamente conocer lo que es la burocracia. En sí la figura es buena y es, digamos, necesaria para el buen funcionamiento de un gobierno. Sin embargo, se ha desvirtuado esa figura que difícilmente la podemos asociar con algo positivo. Pero en sí la figura de la burocracia es ideal, es buena y es necesaria, ¿sí? Entonces, yo como les he dicho, chicos, a mí me interesa que aprendan, sí, los conceptos, pero también me interesa más que aprendan a aplicarlos, que puedan lanzar ustedes una crítica bien justificada y bien basada en algún tipo de información y que ustedes defiendan los puntos de vista que ustedes obviamente mantengan como parte de su personalidad, de su criterio personal, ¿sí? Entonces es bien necesario que ustedes tengan conocimiento. La revolución gerencial, ya estamos ahorita a menos de 3 minutos de terminar la clase. La revolución industrial, gerencial, como toda revolución, nos habla de una revolución en donde al gerente o a los cargos más altos, pues obviamente se le da mayor privilegio, ¿no? Esta figura de la revolución gerencial nació a partir de la Segunda Guerra Mundial. Burman, que también es otro pensador, consideraba que se estaban viviendo tiempos de cambio, tiempos que implicaban una revolución social de proporciones mundiales y que conducirían a la aparición de una nueva sociedad. Entonces dice que esta revolución implicaría cambios drásticos en todas las instituciones, ¿sí? Y significaría también cambios en las instituciones culturales y la cosmovisión humana del mundo. ¿Qué es una cosmovisión? Es una visión, digamos, de todo el cosmos, de todo lo que le compone, de todo lo que le rodea al ser humano en el mundo. Dice, pero el elemento más trascendental de esta revolución es el ascenso de una nueva élite política y económica a lo largo del mundo. Los hombres que controlaban el poder y los privilegios en la sociedad capitalista o la burguesía serían sustituidos por otros individuos más aptos para enfrentar los nuevos tiempos, los gerentes y los managers. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos, a lo mejor, que tuvieran un mayor nivel político o económico, venían a ser reemplazados por los que estuvieran mayor preparados. A eso se refiere la revolución gerencial. Entonces, nos dice aquí que el ascenso de la clase gerencial se daría a raíz de que controlan y administran el proceso productivo y los medios de producción propiedad del Estado. Y con el paso del tiempo llegarían a controlar al mismo Estado. Fíjense bien qué importante es esta cuestión. Chicos, estamos a menos de un minuto de que termine la clase. Por favor, atentos a los exámenes que hay el día de hoy de 1 a 4 de la tarde, tanto para administración como para estructuras. Van a estar también las tareas y van a estar los proyectos finales para ambas materias para cuando los puedan entregar antes del 23 de septiembre, antes de las 10 de la noche. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el lunes. Hasta luego, maestra. Gracias, Hasta luego. papá. Cualquier cosa, Gracias. correo electrónico, por favor. Sí, hasta luego.